regresamos para hacerle un recap a los recientes datos de inflación. Anoche pues explicábamos los primeros anuncios del DANE y hoy ha sido un tema de discusión en redes sociales, en sectores económicos, porque de fondo, por lo menos lo que nos dicen la mayoría de analistas con los que hablamos, sí es una buena cifra. El hecho de que la inflación se ubicara por debajo del 5% en su variación anual por primera vez desde octubre, tal vez octubre del año 2021, es calificado este acontecimiento como algo muy positivo para la economía colombiana. Todavía falta camino por recorrer para llegar a esa meta del 3% del Banco de la República, pero estamos ya cada vez más lejos del pico del 13% que tuvimos hace un par de años y de esa forma pues se puede mirar también ese dato, cómo ha venido mejorando la inflación en Colombia. ¿Y por qué se ha discutido sobre este dato? Porque la gente, más allá de las cifras, de que los arrendamientos, servicios públicos ya no están pegando tan fuerte sobre el costo de vida o algunos temas relacionados con alimentos, la gente quiere saber quién está detrás de esta caída de la inflación y por qué el dato es considerado como positivo. Para hacerle un mayor recap a estas cifras sobre el costo de vida en junio, he invitado a un experto, al doctor César Pavón. Él es el director ejecutivo del Departamento de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor Pavón, buenas noches y bienvenido a Negocios Blue. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches y a toda la audiencia. Doctor Pavón, ¿usted está también dentro del grupo de analistas que creen que esta cifra de inflación fue buena para la economía colombiana? Y innegablemente, Víctor, yo creo que es un buen dato. En efecto, esta variación anual del 4,82, que correspondió a una variación mensual del 0,10%, es el dato más bajo que hemos visto desde octubre de 2021. Casi que 5 años es el dato más bajo. Y la buena noticia, además del número total, es el desagregado. Cuando uno desagrega y ve cuáles fueron los componentes que más contribuyeron o que contribuyeron negativamente, uno también tiene buenas noticias. En primer lugar, los alimentos, y en particular los alimentos perecederos, la papa, la mora, estos alimentos que vemos incluso una contracción en su variación anual, en su variación mensual, lo cual fue una buena noticia. Pero además de eso, en segundo lugar, la electricidad, en particular los regulados, pero la luz fue otro de los factores que contribuyó negativamente. Entonces yo creo que es una buena noticia que no solo el dato consolidado muestre el mínimo en varios años, sino que cuando uno desagrega encuentra que son los alimentos, algo que le pega a creo que todas las canastas y a todos los hogares, en particular los más vulnerables, y la luz, que también es algo que nos afecta en el día a día. Muy interesante esa opinión, doctor Pavón. Y ahí va mi pregunta, que es la pregunta que tenía mucha gente hoy, porque a veces los datos no se mueven solos. Puede haber decisiones detrás de después futuros movimientos o comportamientos de las variables económicas. Esta disminución en la inflación es gracias a políticas públicas del gobierno del presidente Gustavo Petro o a decisiones de política monetaria del Banco de la República. Bueno, Víctor, pues yo creo que hay varios factores que juegan en este resultado. Por supuesto que las políticas públicas importan y yo defendería en este caso el rol que ha tenido el Banco de la República. Recordemos que la inflación hace apenas unos meses, en el 2023 y 2024, llegó a unos máximos del 13%, correspondientes no solamente a factores estacionales, a temas, por ejemplo, de la luz, de temas represados por la pandemia, sino a un exceso de demanda que tuvo la economía colombiana. ¿Qué hizo el Banco de la República, que es lo deseable en estos escenarios como de fiesta? El Banco de la República decidió bajar de cierta manera los impulsores, subiendo su tasa de interés, y lo hizo a unos niveles máximos, y hemos visto cómo gradualmente, en la medida que la inflación se ha venido controlando, pasamos de una inflación del 13%, ya a cerrar a una inflación del 9% el año pasado, y ya estamos viendo este año algo más cercano al 5%. El Banco de la República ha logrado graduar de cierta manera como esta inflación, en la medida que va convergiendo a su meta, que recordemos que es entre un 2 y un 4%, pues yo creo que ha tenido un alto nivel de responsabilidad. No podríamos decir lo mismo del gobierno nacional. De hecho, en la última junta del Banco de la República,
quedó muy claro cómo, a pesar de que los datos de inflación e incluso de crecimiento favorecían una reducción de tasas de interés, la incertidumbre fiscal acompañada en estos días por la rebaja de la calificación limitaban el margen de maniobra del Banco de la República y seguir reduciendo la tasa de interés. Entonces yo por un lado sí creo que es un buen balance, un balance positivo del Banco de la República. No diría lo mismo del gobierno nacional y creo que es ahí ese cuello de botella que ha limitado que las tasas de interés puedan reducirse de una manera mucho más acelerada de lo que podríamos estar viendo ante estos escenarios de una reducción de la inflación. Pero doctor Pavón, usted me comentaba que los alimentos han tenido, le están aportando o le están quitando presiones al costo de vida y no sé cómo puede incidir el Banco de la República sobre los precios de los alimentos. No sé si haya algún tipo de canal de transmisión. Y lo mismo las tarifas de energía. Y sí hemos visto al gobierno nacional, no sé si exitosamente o no, por lo menos con un discurso intentando bajar las tarifas de energía. Han hecho modificaciones a unos temas que tienen que ver con la fórmula, cómo se calcula la energía, algunas medidas sobre el precio de energía en bolsa, algunos anuncios, en fin, con ese propósito de bajar las tarifas de energía y ya vemos que por lo menos este rubro no está presionando tanto a la inflación. ¿El Banco de la República con sus tasas de interés puede incidir sobre estos dos sectores que usted me comenta, impactaron, le restaron fuerza a la inflación en Colombia, alimentos y energía, solo para citar unos ejemplos? Bueno, listo. Pues segmentemos la pregunta. Respecto al tema de alimentos, ahí opera la oferta y la demanda. Muchos factores también pueden ser de oferta, debido explicado principalmente por los temas climáticos. Hay momentos de bonanza, hay momentos de escasez y eso naturalmente incide en los precios. Muy posiblemente hoy en día en los perecederos el tema de la papa y la mora puede estar vinculado a un buen momento de cosechas. No obstante, también incide en la demanda. En la medida que hay una gran demanda a unos productos escasos, digamos que los precios tienden a subir. Y es justamente ahí donde el Banco de la República actúa. Si disminuye o aumenta las tasas de interés, lo que él puede hacer es controlar o aumentar la demanda. En la medida que las tasas de interés, digamos que se han mantenido relativamente altas, con un descenso dependiendo de la inflación, eso ha calmado y ha tranquilizado un poco la demanda de alimentos que yo creo que puede estar incidiendo. En segundo lugar, los servicios públicos. Pues los servicios públicos yo digo que es algo también de mercado. Muchos de esos contratos son de algunos plazos, no solamente de un mes, sino incluso de 6 meses, 8 meses. Vimos, por ejemplo, en febrero cómo la luz llegó a unos picos máximos en ciudades como Bogotá y también Santander por un contrato en particular. Y ahí de hecho, pues lo que estamos viendo es que si bien se ha revisado eso a la baja, más que factores de gobierno que han incidido positivamente, yo creo que los contratos se han normalizado. De pronto, y de hecho nuestras perspectivas que el segundo semestre podemos llegar a tener un poco de ruido. Entonces yo no lo atribuiría como algo positivo que se está dando, sino fue una normalización natural de estos contratos que esperamos que no se repita. Si vemos la necesidad, por ejemplo, de importar gas, que fue lo que sucedió, que ha venido sucediendo en los últimos meses, eso va a seguir imprimiendo una presión al alza en los regulados como el gas y también la escasez de luz, de energía, puede llegar a incidir, pero yo creo que eso está más asociado a factores de oferta. Hemos visto una normalización del clima que yo sí creo que está afectando positivamente en estos resultados. Doctor Pavón, pues bueno, ahí está la explicación. Ustedes allí desde Corfi Colombiana creen que gran parte del descenso que ha tenido la inflación en Colombia, lo que es muy positivo para nuestra economía, tiene que ver con las actuaciones del Banco de la República, que recordemos, pues tiene todavía elevada su tasa de interés, muy por encima de la inflación observada. La tasa de referencia está por encima del 9% y pues la inflación, ya vemos, está por debajo del 4%. Una última pregunta muy corta, doctor Pavón, a propósito del presidente Gustavo Petro, es que él dijo que vamos hacia un camino de estanflación, en un trino, que es cuando bajan los precios y se estanca la economía, y pues hay unos cuestionamientos sobre el concepto que tiene el presidente sobre estanflación. Más allá de pronto de ese error que cometió técnico ahí el presidente, ¿usted cree que estamos en un escenario de estanflación económica? Víctor, pues yo cierro muy corto. Yo creo que soy optimista. Vemos una inflación que está cediendo.
se está acercando al rango meta, yo creo que es una buena noticia. Y por otro lado, la actividad económica va en una lenta reactivación. Entonces yo creo que en esa medida no vemos un escenario de estanflación en el corto plazo, sino por el contrario, las actuaciones del Banco de la República nos han llevado a un escenario que podríamos escribir como deseable. Todavía falta mucho, es muy pronto para celebrar, pero yo sí creo que vamos por el camino correcto. Doctor Pavón, muchas gracias por su explicación, que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muchas gracias por la invitación y acá siempre es de Corfi Colombiana atentos a poder apoyar en los análisis económicos. Ahí está entonces la explicación sobre la estanflación. El presidente Petro intentaba explicar este fenómeno como una caída en los precios con una economía estancada. Y no, la estanflación es algo diferente, es algo contrario, un fenómeno contrario. Precios altos, inflación subiendo, no cayendo, sino subiendo con una economía estancada. Con esta explicación, con este análisis sobre el costo de vida en junio, terminamos Negocios Blue. Ustedes continúen con más programación.